buenos días con todos, queridos amigos. Buenos días, doctora Rosana Cáceres. Estamos realmente muy contentos de estar hoy en un lugar emblemático para la salud, en el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado, una institución con 41 años de historia sirviendo a todo el país y dentro de este nuevo ciclo que el cuerpo médico tiene de ir a tu encuentro. Así que estamos muy contentos de comenzar, recargados de energía, un programa dedicado a las demencias, conocidas como demencia senil, que hoy casualmente aclararemos cuántos tipos de demencia hay y, por supuesto, todas las alternativas para un diagnóstico y un eficaz tratamiento. Buenos días, doctor. Buenos días, amigos. ¿Cómo están por casa? Bienvenidos a Cuerpo Médico. Ya estamos aquí en vivo y en directo como todas las mañanas. Y hoy día es un día especial porque estamos aquí desde el hospital, el Instituto Nacional de Salud Mental. Y también quiero recordarles que el 26 de agosto celebramos el Día del Adulto Mayor. Ese adulto mayor que merece respeto, merece cariño, valoración a todo el conocimiento que siempre nos va a dejar de generación en generación. Y recordemos, todos nosotros vamos a llegar a esta etapa y debemos llegar a esta etapa con dignidad y con respeto. Por eso el día de hoy vamos a tratar diversos temas de salud mental que afecta al adulto mayor y qué mejor en este Instituto Nacional de Salud Mental, más conocido también como el Noguchi, para poder aclarar todas sus dudas respecto a esto con grandes especialistas. Así es, estamos en una institución rectora de la salud mental para el país. Aquí se forman especialistas, aquí se hacen las estadísticas, aquí se hace una valoración integral y social. Esto curiosamente comenzó como un centro de salud comunitario ya en el año 1982 y de aquí emergen todas las políticas públicas en lo que es la salud mental. Y para eso también vamos a mostrar lo que se hace desde este instituto en diferentes terapias y obviamente actividades para mitigar los efectos de las enfermedades de salud mental en nuestro país. Doctor, y también va a estar con nosotros nuestro querido biólogo Jorge Cabrera con su bloque, pero ahora va a estar desde Atalaya, la región de Ucayali, trayendo con nosotros un poquito más de conocimiento sobre la investigación. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Estimados amigos de Cuerpo Médico, qué gusto poder estar una vez más con ustedes. Un gran saludo para el doctor Alberto, para Roxana también, desde esta maravillosa Amazonía. En esta oportunidad estamos en Atalaya. Atalaya es una ciudad que queda en la provincia del mismo nombre, en la región Ucayali. Y como no podía ser de otra manera, tenemos que aprovechar siempre para hablar de nuestras plantas medicinales. Las plantas medicinales que tenemos en este país tan bendito y que son tan abundantes, sobre todo las que se usan en la salud, mucho más en las comunidades indígenas. Estamos en un ámbito donde vamos a encontrar etnias shipibas, ashánicas y otras más que usan las plantas medicinales. Así que, amigos de Cuerpo Médico, queremos mostrarles algunas plantas medicinales que hemos encontrado aquí en Atalaya. Hoy seguiremos aprendiendo del libro verde en este también bloque de medicina tradicional que vendrás más adelante en este programa, como también Milagros Aburto en el bloque nutricional que nos tiene acostumbrados todas las semanas. Hoy día tenemos mucho por conocer, por aprender, así que preparen todas sus preguntas que ya regresamos con esto y mucho más aquí en Cuerpo Médico. Ya volvemos. Dale.
Efectivamente, estamos aquí en el Instituto Nacional de Salud Mental, en el conocido Hospital Noguchi Honorio Delgado, realmente. Una institución en la cual se respira ciencia, se respira un magnífico ambiente, y yo creo que muy particular para velar por la salud mental de nuestro país. Y el día de hoy vamos a tener, yo creo que un programa realmente estupendo, porque vamos a tratar una patología acorde con este homenaje y este día del adulto mayor que se celebra el 26 de septiembre o que se conmemora el 26 de agosto, perdón. ¿Y por qué? Porque tenemos más de 4 millones de adultos mayores en nuestro país y muchos de ellos vulnerables hacia el tema de la demencia, ¿no? Porque sucede más en los adultos. Inclusive vamos a aclarar este término, doctora, que lo habíamos hablado antes de comenzar el programa, que se llama popularmente demencia senil, pero que no necesariamente es un término adecuado, ¿no? No es un término adecuado porque no solamente le va a dar al adulto mayor, o no quiere decir que llegando a ser adulto mayor vamos a tener esta demencia senil. Vamos a presentar diferentes patologías en salud mental que hoy día vamos a hablar, sobre todo para que la parte familiar también esté enterada cuáles van a ser estos cambios normales que va a tener el adulto mayor y cuáles van a ser estos signos de alarma y a dónde poder ir para poder tratarlos. Así es, y como que la demencia tampoco no es solamente Alzheimer, obviamente es la presentación más frecuente, esta enfermedad, que obviamente no involucra solamente al paciente, sino a todo el entorno familiar, que es lo que realmente hoy día vamos a conversar con especialistas que realmente conocen del tema y sobre todo llevan estas políticas públicas en salud de manera transversal para todos los peruanos. Y para ello tenemos hoy a una doctora conocida por nosotros, la verdad, la doctora Sonia Ceballos. Ella es directora, psiquiatra ella, del programa casualmente de adultos mayores, que tiene que ver un poco con este tipo de patología que hoy día vamos a hablar, que es la demencia. Muy buenos días, doctora, gracias por la hospitalidad de estar aquí hoy día en su cancha. Buenos días, muchas gracias por estar aquí, por la visita. En verdad estamos muy contentos de recibirlos. Y sí, el adulto mayor para nosotros tiene unas características especiales, ¿no? Y el término de demencia senil, que lo vamos a aclarar hoy día. Siempre es un tema. Doctora, bienvenida. Es un placer siempre tenerla con nosotros. Usted ya es de casa, siempre nos enseña, nos vamos de la mano aprendiendo en varias cosas que quizás hasta para el personal de salud es desconocido. Pero el día de hoy vamos a aclarar y vamos a ver cómo debemos tratar a nuestro adulto mayor. Y yo sé que en casa ya tienen sus preguntas hechas y voy a dejar el número de teléfono para que se puedan poner en contacto con nosotros, y es el 993-530-871, el 993-530-831, y también nos puede escribir como siempre a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Doctora Ceballos, vamos a comenzar un poco aclarando el término de la demencia, ¿no? Demencia senil no, demencias, ¿cuántos tipos de demencia hay y por qué lo enfocamos muy cercanamente al adulto mayor? Las demencias, que ahora también se conocen como trastornos cognitivos mayores, de acuerdo a la clasificación de la Asociación Psiquiátrica Americana, agrupa varias condiciones, ¿no? Es un síndrome demencial. Y la demencia puede ser, claro, la más frecuente es la demencia de Alzheimer, que viene de una degeneración donde se produce una atrofia a nivel del tejido cerebral, pero también tenemos otras condiciones que no son menos frecuentes, como por ejemplo un tipo de demencia que cada vez está, diríamos, incrementando más, que es la demencia vascular, que se produce muchas veces por pequeños microinfartos, que son muchas veces silentes en la mayoría de los casos. A veces la persona solamente siente un pequeño mareo o se traba al hablar y no se da cuenta, y en realidad ha tenido un microinfarto. Sobre todo ahora que, bueno, tenemos el tema de las dietas, que siempre estamos viendo esto cada vez más, que producen hipertensión arterial, ¿no? Y el tema de la hipertensión arterial es un problema que nos preocupa a todos. ¿Y qué pasa? Cuando yo tengo una presión arterial alta y además he descuidado mi dieta y puedo tener placas, ¿no? El colesterol, estas pequeñas placas se pueden disparar y obstruyen un pequeño vaso, no producen mucha sintomatología, pero esa zona ya sufre, queda afectada.
Hay muchas causas en todo. Hay muchas causas, ¿no? Son las dos más frecuentes. Las dos más frecuentes. Doctora, ¿y cómo nosotros en casa podemos ver estos signos de alarma si es que algún familiar presenta Alzheimer? Porque de repente decimos, no, es parte de la edad y no le tomamos importancia. ¿Cuáles son estos signos que nosotros, bueno, caramba, esto sí lo tenemos que ver? Por lo menos los más claros, ¿no? Porque hay una asociación al trastorno de memoria, pero igual creo que habría que aclarar un poquito cómo es que podemos iniciar una pesquisa del tema. La demencia está muy asociada a los trastornos de memoria, ¿no? Y uno dice, uy, ya me estoy olvidando las cosas, seguro que estoy con demencia. Pero va más allá del tema solamente de la memoria. El tema de la memoria podemos ver que va a haber un declinio que es normal con la edad, que hay un enlentecimiento a nivel de nuestros procesos, entonces puede ser que olvidemos algunas cosas. Pero ¿qué pasa? Tenemos, por ejemplo, que hay nuestro familiar, ¿no? Nuestro adulto mayor, de repente se pierde en la conversación, está conversando y se olvida de lo que estaba diciendo. A veces no encontramos la palabra que queremos decir y eso nos pasa con mucha frecuencia. O tal vez estamos preguntando, haciendo la misma pregunta repetidas veces, nos dan la respuesta y a la hora o a la media hora ya nos olvidamos y lo volvemos a repetir. A veces también nos pasa, por ejemplo, que como familiares encontramos las cosas que nuestro adulto mayor no encuentra o nos dice que se ha perdido y las encontramos guardadas en sitios incomunes, ¿no? Van a haber cosas bastante irregulares que de pronto pueden hacer pensar que estamos ante el comienzo de un problema de ese tipo. Doctor Ceballos, pero tenemos ya preguntas en este momento que queremos darle respuesta. Humberto nos está llamando de Cañete. Adelante, Humberto, por favor. ¿Qué tal, doctores? Muy buenos días. Buenos días. Quisiera hacer una consulta con usted. Con todo gusto. Mi mamá tiene 75 años y hace 3 años ya le diagnosticaron demencia senil. Pero ella sufre mucho de depresión. Yo llego del trabajo y la veo a veces triste. La veo mirando a la nada, con lágrimas en los ojos. Entonces, no sé si su condición va a empeorar más. No sé cómo puedo ayudarla. Necesito consejos de especialistas. Muchas gracias, Humberto. Yo creo que esta pregunta es muy buena porque nos permite también involucrar a otra patología muy frecuente que es la depresión, que también da trastornos de memoria y que realmente merece una aclaración. Doctora Ceballos. Muchas gracias, señor Humberto, por la pregunta. Sí, efectivamente, la depresión es... muchas veces puede provocar incluso cuadros que se llaman de pseudodemencia en adultos mayores. Lo primero que hay que hacer es tratar esa depresión. Una vez que tratemos esa depresión es cuando recién vamos a poder valorar efectivamente cuál es la capacidad cognitiva de esta persona, de su mamá en este caso. Puede acudir, los centros de salud mental comunitarios están a nivel nacional para poder buscar la ayuda que de repente su mamá está necesitando para tratar este tema de depresión. Las patologías más frecuentes, las 3 más frecuentes en el adulto mayor, ¿cuáles son, aparte de la depresión? Bueno, en el adulto mayor nuestras patologías más frecuentes es... Obviamente la depresión es la que encabeza. Luego tenemos los trastornos cognitivos, ¿no? Dentro de los cuales el síndrome demencial es el más importante. Y tenemos también los trastornos de ansiedad, de estrés, o sea que son trastornos de desajuste en realidad que los vemos mucho porque, claro, nos enseñan a ser adultos, nos enseñan a ser productivos, pero nadie nos enseña a envejecer. A dejar de trabajar, sobre todo. Así es, ¿no? A retirarnos, a jubilarnos, a pasar esta otra etapa de la vida que no tiene por qué ser menos enriquecedora que las anteriores y que también nos permite, ¿cómo no?, seguir disfrutando de lo que hacemos, de lo que hemos acumulado, de nuestras experiencias, de nuestro conocimiento. Doctora Ceballos, aprovechando la pregunta, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener demencia? Claro, esto no necesariamente es una regla, pero hay factores de riesgo que uno tiene que tomar en cuenta porque tiene que haber una mirada preventiva también de los problemas de demencia, ¿no? Claro, dentro de los factores de riesgo tenemos el más importante, es el factor genético, familiar. Si yo tengo familiares que han sufrido de demencia, eso a mí me da
4 veces plus. más chance de poder desarrollar también, ¿no? una demencia, así es. Y generalmente las demencias que tienen esta carga genética se presentan a edades más tempranas, porque la edad de inicio de una demencia aproximadamente es alrededor de los 70 años, pero en las demencias que son genéticas, que son heredadas, puede presentarse incluso ya desde los 50 años. El tabaquismo, la obesidad, la El diabetes. tabaquismo, la obesidad, el estilo de vida son factores que nos juegan en contra. Veo que hay una también mirada muy crítica al sedentarismo, ¿no? O sea, porque se estimula la actividad física como un ente protector ante las demencias. Sí, ahí está el estilo de vida, justamente. Cuando yo hago ejercicio físico, cuando yo estoy en movimiento, yo estimulo la circulación y también con eso la circulación cerebral. Entonces mi cerebro se oxigena, combate radicales libres, ¿no? Y todo eso obviamente actúa como un factor protector. Pero del otro lado también algunos deportes pueden ser riesgosos. Los de contacto, los que realmente hay golpes en la cabeza constantes por microtraumas, también pueden inducir al tema de la demencia. Claro, como fue el caso del boxeador Mohamed Ali, que terminó con una demencia justamente por los microtraumas. Claro, porque hay muchos golpecitos que al final dejan una secuela que la pagamos la factura pues cuando uno es adulto, ¿no? Claro, que es más o menos el mismo mecanismo que la demencia vascular, ¿no? Hay sufrimiento del tejido, en este caso por el trauma, en el caso de la vascular por la falta de irrigación, y terminamos teniendo una atrofia, porque la atrofia es producto de la muerte cerebral de esas pequeñas áreas injuriadas. A ver, y tenemos otra consulta de Berta de San Juan de Miraflores. Adelante. Se cortó Berta, ya estamos, no importa, lo vemos después. Estas son las secuencias que realmente se hacen cuando estamos en un programa en vivo, en la parte externa, que realmente son gajes del oficio, pero hay un entusiasmo de muchísimas personas, de muchísimos televidentes a nivel nacional acerca de este problema que estamos tratando, porque es transversal. 6% de la población mayor tiene Alzheimer. Entonces ya estamos hablando de miles de personas, 250.000 personas que podrían estar en este momento padeciendo a un familiar que de pronto no solamente se olvida de las cosas, sino como usted dice, de pronto deja la mantequilla en un cajón y dice ¿qué pasó aquí esto? O ¿dónde estoy en este momento? O se desorienta de manera significativa. Pero ahí viene una aclaración, doctora Ceballos, para ayudarnos a todos los televidentes de distinguir entre lo que son simplemente los trastornos de memoria, que hoy día, de verdad, lo sufre mucha gente joven, porque vivimos el día a día con gran velocidad y a veces nos olvidamos lo que hicimos el lunes, cómo se llama esa persona o temas triviales. ¿En dónde en realidad está la clave para diagnosticar estos trastornos de demencia ya de manera más concreta y sacar un poco al estrés y a esta vida con gran impulsividad que a veces se confunde? De hecho, la memoria y la atención van de la mano, ¿no? Por eso es que cuando somos jóvenes o adultos y estamos con muchas cosas al mismo tiempo, nuestra atención no consigue enfocarse. Entonces, obviamente vamos a tener olvidos, pero la demencia, las alteraciones de memoria van más allá de los olvidos, ¿no? Porque ya son olvidos sistemáticos, son olvidos que se presentan la mayor parte del día. Además, tenemos que la memoria es una de las afectaciones, pero no es la única. Tenemos, por ejemplo, la desorientación, ¿no? De repente yo estoy adulto mayor, yo estoy caminando y de repente no reconozco el lugar en el que estoy y me desoriento. Y no sé muchas veces cómo regresar. Y pasan unos minutos y me vuelvo a orientar. Además, lo que se ve mucho en las demencias es que acompañando al trastorno de memoria ya se encuentran, por ejemplo, problemas de cambio en la forma de ser de la persona, ¿no? De repente, mi adulto toda su vida fue muy calmo y de pronto comienza a presentar cambios en la personalidad. Vamos a hablar un poquito más acerca luego del diagnóstico, pero ya estamos conectados con Roxana, que se fue de este escenario para estar en el departamento, en la jefatura de adultos mayores con el doctor Sally Rosas. Adelante, Roxana, ¿cómo estás? Cuéntanos. Aquí yo estoy feliz con todos nuestros adultos mayores que están en celebración, están haciendo sus ejercicios, pero como usted dice, aquí estamos con el doctor Christopher Sally Rosas, que es jefe del departamento del adulto mayor. Doctor, muchas gracias por abrirnos las puertas a su instituto.
Doctor, ¿en qué consiste su departamento de adulto mayor? ¿Qué multidisciplinarias utilizamos o tenemos aquí en este servicio? Claro, muchas gracias Rosana por la presencia en nuestro Instituto de Salud Mental. Nosotros como Departamento de Adulto Mayor brindamos varias actividades dentro de las disciplinas que tenemos dentro de nuestro departamento. De hecho, lo que estamos mostrando en este momento es una parte de las actividades que nosotros realizamos, que está en este momento realizada por el terapeuta físico Cristian Chávez, que como ven ustedes están haciendo actividad física, focalizada y dirigida para nuestros adultos mayores. De hecho, dentro de nuestro departamento tenemos varias disciplinas. La consulta médica dirigida por el psiquiatra, tenemos la rehabilitación cognitiva dirigida por nuestra psicóloga especialista en neuropsicología, trabajo social, que también es liderado por nuestra asistenta social, enfermería, que se encarga de la consejería, el seguimiento, el monitoreo de los pacientes, que se encarga nuestra enfermera, y también las actividades que tienen que ver con la supervisión de los pacientes, y también la terapia física, que están ustedes viendo, la terapia ocupacional, que se encarga la licenciada Fátima Fernández como parte del equipo. Como ven, 6 disciplinas que se encargan de trabajar en conjunto para poder lograr el manejo multidisciplinario y tratar de rescatar a nuestros pacientes desde la patología mental a la cual están aquejando. Qué importante, y no solo tratamos al adulto mayor, sino también a su familia, que es el soporte, ¿no? Con la asistenta social, con la licenciada que le da seguimiento. Doctor, pero queremos saber cuáles son los pasos a seguir para poder atendernos en el instituto, porque muchos tienen las dudas. ¿Cuál es el primer paso o el primer centro de salud que nosotros tenemos que ir? Claro, de hecho, como Instituto de Salud Mental pertenecemos a la red de salud mental. La red de salud mental, el primer eslabón es el Centro de Salud Mental Comunitaria. Todas las personas tendrían que llegar allá y poder brindar una primera atención cuando hay alguna patología o sospecha de alguna patología mental, y en este caso algún problema que puedan encontrar los familiares o los mismos pacientes. Luego de ahí, de ese eslabón, todos podrían ser derivados al hospital que le corresponde si es que el especialista lo cree correspondiente. Finalmente llegarían al instituto si la patología es compleja o si es que la situación de la familia o de su contexto o del propio paciente así lo amerita, previa obviamente una evaluación adecuada, especializada por el profesional correspondiente. Muy bien, entonces aclarar que el primer paso siempre va a ser lo comunitario, y si necesitamos otras especialidades más complejas, ya tenemos el instituto. Por supuesto, acá tenemos el trabajo multidisciplinario. Cuando nosotros o cuando el médico del centro comunitario detecta que hay una complejidad, pues lo deriva al centro correspondiente y finalmente podría llegar al instituto si es que así lo amerita el caso. Doctor, una recomendación pequeña para todos los que nos están escuchando sobre los adultos mayores, el cuidado de salud mental. Claro, por supuesto, las actividades de la vida diaria son para poder hacerlas todas. Actividad física básica de acuerdo a la capacidad de cada adulto mayor, las relaciones sociales, intervención, salud y buscar conectarse con nuestros familiares o con nuestra comunidad. Muy importante. Y obviamente ser parte de una familia y de una comunidad. Si alguien detecta que hay alguna situación emocional, mental o de memoria diferente a lo que usualmente pasaba, el primer eslabón es que lo vea el médico del Centro de Salud Mental Comunitario. Allí va a ser evaluado, ahí vamos a ver, ahí verá el doctor si es que hay algo que investigar, algo que evaluar, le aplicará las pruebas correspondientes, no se autodiagnostique. Permita que el médico sea el encargado de decirle si hay algún problema de salud que amerita una intervención, investigación y finalmente quizás un diagnóstico que llevará a que pueda proponerse una intervención, una estrategia y un tratamiento. Luego de ello, confíe en su médico. Muy bien, y con la compañía de todos nuestros adultos mayores que han estado hoy día con bastante energía, nos vamos a ver un video sobre adulto mayor.
Lo que hay de por medio, y eso tenemos que relevarlo, es una red de servicios en salud mental, que parte desde los territorios donde tienen organizados sus grupos de adultos mayores a través de sus entes de desarrollo humano, y esto se conecta con el centro de salud comunitario, que ya hay más de 240 centros de salud comunitario que están creciendo día a día con gran eficacia, y adicionalmente ya el ente rector pues mira por todas las políticas de atención, porque no todos los pacientes pueden llegar a un centro hospitalario. Acá normalmente al instituto llegan ya los casos mucho más complejos, porque tiene que haber una racionalidad en el manejo que no necesariamente hospitalario. Entonces ahí la labor que realmente viene cumpliendo académica, de estrategia en la atención de la salud mental y de adultos mayores en el país. Y ya aquí de la mano con Roxana, que ya se vino desde el otro lado como meteoro. Imagínense, yo feliz y decirle las felicitaciones del caso, porque en realidad es un equipo multidisciplinario que se preocupa por nuestro adulto mayor. He podido compartir un poquito y veo que están llenos de energía, haciendo sus actividades, no solamente físicas, sino diversas actividades que tenemos, así que los felicitamos. Sí, trabajadora social, enfermeras, psicólogos, psiquiatras, todo un equipo multidisciplinario. Creo que eso es muy importante. Doctora, yo me quedé en el tintero con esa pregunta. ¿Qué cosa podemos tener como tip para el diagnóstico? Básicamente ya, por una parte sale el trastorno de memoria, esas inéditas actuaciones de desorientación, pero, por ejemplo, ¿hay algún tipo de pruebas, diría, radiográficas, tomográficas o de laboratorio que podrían ayudarnos a establecer un diagnóstico? Sí, de hecho, siempre va a primar, en el caso del diagnóstico de demencia, el diagnóstico clínico, pero es importante complementarlo con pruebas de imágenes. Acá nosotros, en lo que es demencia, preferimos siempre las pruebas de resonancia magnética porque tienen una precisión, un nivel resolutivo mucho mayor. Pero también hay otras condiciones que pueden generar lo que llamamos demencias reversibles. Quiere decir que se corrige la causa y la demencia mejora. Y ese es el caso de las demencias por déficit de vitamina B12. Sabemos que la vitamina B12 en el adulto mayor es difícil de absorber porque ya perdemos algunas células, se van disminuyendo a nivel del tracto gastrointestinal. Claro, sobre todo en patologías gastrointestinales. Así es. Y entonces es muy importante el dosaje de vitamina B12, lo tenemos de cabecera, las pruebas de tiroides, el perfil tiroideo, porque los problemas de hipotiroidismo también van a producir demencias y se corrige el hipotiroidismo y la demencia mejora. Entonces son, diríamos, las pruebas que nosotros siempre tenemos que estar muy solicitando, ¿no? Como primera mano dentro de nuestro... O sea, muy interesante porque una deficiencia de vitamina B12, un problema de hipotiroidismo podría estar desencadenando temporalmente una semblanza de demencia sin serlo y por lo menos recuperarlo. Ya sabemos, ya estamos enterados que todo es global, así que siempre los chequeos preventivos, como siempre decimos. Y ya llegó la hora de nuestro bloque nutricional con Milagros Agurto. ¿Cómo estás, Milagros? Buenos días, Milagros. Roxana y a nuestra invitada Sonia, decirles de que estoy feliz porque o sea, imagínense ustedes estas áreas verdes que lo que hacen es cuidar también tu salud mental. Pero vamos, como siempre, a lo nuestro, a la alimentación del adulto mayor. Y hablamos que el envejecimiento es universal. Todos vamos a envejecer. Es heterogéneo porque va a depender de cada persona. Pero lo más importante es que tenemos que aprender a aceptar y que es una parte de nuestra vida. Así como hemos sido adolescentes, todos vamos a envejecer. Y tenemos que hacerlo con calidad de vida, aceptando esta nueva etapa con amor y abrazándola, porque esta nos va a acompañar durante mucho tiempo. Y la nutrición es muy importante porque hablamos y creemos, ese es un paradigma, que el adulto mayor tiene que dejar de comer muchos alimentos porque ya no le funciona el sistema digestivo, en fin. Si bien es cierto, con la edad también hay un declive de muchas funciones, ya no funciona lo mismo el aparato del músculo esquelético, músculos, huesos, del sistema digestivo, pero eso no implica que no
tengamos que comer todos los grupos de alimentos. Va a depender de cada tema personal, por eso decimos que es heterogéneo, depende de cada uno cuál va a ser el tipo de dieta que le vayamos a dar. Sin embargo, tenemos que reconocer que en el adulto mayor ocurre un tema que es una constante y generalmente ocurre por la falta de actividad física y ejercicios, porque por mucho amor les decimos no te muevas, no hagas, quédate ahí sentadito. Y es el estreñimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer para combatir ese estreñimiento? Lo primero, recordar que el adulto mayor no regula muy bien el chip de la sed y por lo tanto tenemos que brindarle agua. Agua todos los días, a cada momento, para que esté tomando de a sorbos y la vaya disfrutando. Le podemos dar un contenedor de agua para que vaya bebiendo durante el día. Lo segundo, incluir alimentos integrales, inclusive las menestras, nueces, todo tipo de nueces. Punto súper importante para que pueda comer estas nueces y los alimentos en general, todo empieza en la boca. ¿Cómo está la salud oral del adulto mayor en la casa? Recordar que adulto mayor es a partir de los 60 años en países como el nuestro. Entonces, miren, acá ya hay muchos que estamos dentro de poquitos somos adultos mayores, pero tenemos que cuidar la boca, que es nuestro aparato masticatorio que nos va a permitir consumir todo esto. Si no puede consumir por algún motivo las nueces, el maní, se los pueden licuar y se los brindan ya en polvo en la ensalada de frutas, con el yogur, o pueden preparar un dulce también con ellos. Entonces, las semillas son válidas, que además van a aportar grasas importantes para la salud, especialmente para el corazón, para el cerebro, y guindones, higos, ese tipo de frutas que también alivia y ayuda a que funcione mejor el intestino. También nosotros podemos optar por otras semillas como la linaza, jonjolí, chía, que van a ayudar a que funcione y a que esté regulado el intestino mucho mejor. Cuando hablamos de hidratación, estamos recordando que también tenemos que tener una dieta rica en frutas y verduras por el estreñimiento y también por la hidratación. Ya en capítulos anteriores del programa lo hemos hablado. Incluyan muchas frutas frescas, no les den recocido todo, denle de todo un poco. Zanahoria cruda ralladita, betarraga cruda ralladita. Aceites como el aceite de oliva, que son buenos para el corazón, son buenos para la salud general. Frutas, manzana, pera, durazno, que las pueda comer en fresco, papaya picada. Si quieren hacerle un licuado, perfecto. Proteínas, lácteos, descremados, queso, yogur, leche. Y un tema importante es que solemos decir, ya no necesitamos carnes, ya estamos grandes. No, sí deben de consumir del grupo de las carnes. Inclusive pueden consumir vísceras como el hígado u otras vísceras. El tema es tamaño de la porción y frecuencia de las carnes. Sí se recomienda restringir un poquito y darle mayor valor a la mezcla de menestras con los productos integrales, llámense los cereales tipo arroz, quinoa, etc. Entonces, para aliviar el estreñimiento, ya han visto mucha fruta, mucha verdura, agua y ejercicios, porque el intestino no se mueve si ustedes están inactivos. Así que mucho ejercicio, nadar, bicicleta, caminar, si pueden trotar, baile, tai chi, etc. Y por supuesto, los resúmenes que siempre nos ayudan a recordar un poquito más. Cuidar de la salud oral del adulto mayor, súper importante. No abusar de la sal y del azúcar. Eso no implica que no puedan comer un postrecito, pero no estamos hablando dulces todos los días. Promover el ejercicio físico de acuerdo a la capacidad de cada adulto. Yoga, tai chi, natación, bailar, caminar, bici. Si hay alteraciones del sueño, también cuidar el consumo de café y té. Y promover el consumo de la fibra que está en las frutas, verduras frescas, alimentos integrales, menestras, agua y lo más importante, aceptemos el envejecimiento como una etapa de nuestra vida. La abrazamos y que nos reconozcan a los adultos mayores como la sabiduría y la experiencia que podemos regalar. Muy bien. Hemos aprendido nuevas situaciones en nutrición. Y bueno, estamos en realidad muy contentos en este programa muy variado de nutrición, de adultos mayores, con muchas activaciones. En un momento más nos vamos a conectar con Atalaya, con nuestro biólogo Jorge Cabrera. Y bueno, dentro de esa nueva secuencia que hoy día Cuerpo Médico tiene, que vamos a tu encuentro. Pero vamos al corte y ya regresamos con más, aquí hablando de la demencia desde el Noguchi.
Cuerpo Médico desde el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado, hablando de la demencia. Pero como ya lo habíamos anunciado, estamos ya conectados con nuestro biólogo desde Atalaya, Ucayali, Jorge Cabrera. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Me imagino que muy bien. Buenos días, Jorge. Doctor Alberto, Roxana, vamos a empezar nada menos y nada más que con la sangre de grado. La sangre de grado es un árbol de aproximadamente unos 30, 40 metros, crece muy alto, el cual exuda un látex de color rojizo. Este látex de color rojo tiene propiedades cicatrizantes, nos va a ayudar para poder cicatrizar las heridas, para lo cual hay que hacer una crema de color blanquecino a partir de este látex de color rojo, y esto nos va a servir para poder, como hemos dicho, cicatrizar las heridas. Estamos hablando de una planta medicinal que pertenece al género Croton. Generalmente la especie es Croton lecleri, una de las más conocidas, la sangre de grado, y está aquí y es muy abundante en Atalaya. Otra planta también muy utilizada en este ámbito es la chupa sangre. Me parece que en alguna oportunidad hemos abordado el tema de la chupa sangre y hemos presentado una planta de la región alto andina. En esta oportunidad vamos a presentar una planta amazónica que lleva el mismo nombre, pero que es otra especie. Estamos hablando de Amelia patens. Pertenece a la familia Rubiácea, a la familia del árbol de la quina, y la chupa sangre es una planta que se utiliza también para los golpes, para las heridas, para los moretones. Tiene propiedades antiinflamatorias. Entonces es una planta muy utilizada aquí cuando alguien se hace algún tipo de herida. Por aquí, por el centro, tenemos a otra planta importantísima aquí en Atalaya. Estamos hablando de una planta que, como ustedes pueden ver, aparentemente no tiene tallo, ¿no es cierto? Estamos hablando de un jaguar piripiri. Uno de los piripiris, pero con este nombrecito jaguar, que significa sangre, ustedes saben en quechua, porque tiene un bulbo, que no lo estamos apreciando, está adentro, un bulbo de color rojizo, y es precisamente lo que se machaca y lo que se utiliza. Tiene también propiedades cicatrizantes y también para poder curar algunas heridas. Por el lado de aquí tenemos a esta famosa planta muy utilizada, me parece que han abordado en esta semana un tema referido a cálculos urinarios, y cuando hablamos de cálculos urinarios y cuando hablamos de los cálculos del riñón, tenemos que hablar de la famosa chancapiedra. Esta planta del género Phyllanthus niruri es la planta más conocida de las chancapiedras y que está aquí en Atalaya. ¿Cómo se prepara esta plantita? Pues se agarran algunas ramas de la chancapiedra y se hace una infusión, un té, es un mate. Aquí lo utilizan mucho, se hacen mates de chancapiedra y de esa manera esta planta ayuda a eliminar, por supuesto, cálculos muy pequeños. Me parece que ya lo hemos mencionado en algún programa. Para arenillas, por ejemplo, que podemos tener en nuestros riñones, se referencia muy bien a la chancapiedra, Phyllanthus niruri. Hacer unos mates maravillosos con esta planta que está aquí. Y tenemos acá una maceta muy grande que está aquí a mi izquierda. Es una malva, ¿no? El mundo de las malvas en el Perú es sumamente abundante. Pero aquí en el ámbito amazónico y aquí en Atalaya, cuando hablamos de malvas, estamos hablando de Malacra alceifolia. Una malvácea, como ustedes pueden ver, de flores de color amarillo que presenta algunas espinas, pero que la gente aquí aprecia mucho. Aprecian sobre todo sus propiedades antiinflamatorias, sus propiedades emolientes, porque esta planta se puede tomar. Podemos preparar nosotros una bebida con la malva, una bebida que va a salir con cierto mucílago, ¿verdad? Un poquito gelatinosa, pero también podemos lavarnos algunas heridas. Es muy utilizada por algunas mujeres también aquí en este ámbito para algunas infecciones. La malva es una planta muy utilizada en conjunto con el matico, que también está por aquí muy abundante. Queridos amigos, para mí es un gran placer siempre hablar de las plantas medicinales, así que doctor Alberto, Roxana, no sé si tendrán alguna consulta ya desde Lima. Bueno, en realidad vemos las múltiples funciones que tienen en los ámbitos indígenas este tipo de
plantas que tienen utilidades diversas, ¿no? El piripiri, la chancapiedra, la malva. Así que yo creo que eso es algo que todos aprendemos acá, el chupasangre. Chupasangre, nos hemos quedado aquí en el corte El piripiri. preguntando. Bueno, pero queríamos precisar, ¿cuál es en realidad el papel y la función de las plantas medicinales en el ámbito indígena? O sea, ¿cómo lo podemos descifrar, Jorge? En esta oportunidad, doctor Alberto, para poder contestar su inquietud, he venido acompañado del doctor Omar Trujillo Villarruel. Él también trabaja en Sensi juntamente conmigo, así que voy a invitar al doctor Omar. Adelante, Omar. ¿Qué nos puede decir usted con su experiencia de trabajo en poblaciones indígenas, el papel, el rol de las plantas medicinales en estos ámbitos? Muchas gracias por la participación, Jorge, gracias por la invitación también. Estamos en un lugar bastante alejado de la ciudad, estamos en Atalaya, como lo ha mencionado, cuna de varias etnias indígenas, como las etnias Shipibo, Machiguenga, Yine, Nahuas. También tenemos cerca una población en contacto inicial para que nuestros televidentes también conozcan que existe en el Perú población en contacto inicial y aislamiento voluntario. En referencia a las plantas medicinales, lo que tenemos que incidir es que la mayoría de la población, tanto mestiza como indígena, en un primer momento hace uso de las plantas medicinales. ¿Y qué conlleva con eso? De que de repente a un malestar o a un diagnóstico, ellos utilizan en primer momento las plantas medicinales. Como lo ha mencionado Jorge, dentro de toda esta naturaleza tenemos plantas al alcance de la mano de nuestra población y ellos ancestralmente han utilizado estas plantas. El conocimiento que se tiene es milenario en ese punto. Se ha visto de que existen plantas para la cicatrización, existen plantas para las infecciones urinarias, los cálculos, que muchas mujeres indígenas y también mestizas han comenzado a utilizar. Y en ese punto, solamente reiterar el compromiso que tiene el Ministerio de Salud de articular el conocimiento tradicional con el conocimiento occidental. No debemos dejar de lado el conocimiento de estas poblaciones, porque ayuda mucho al diagnóstico inicial y sobre todo a una atención primaria adecuada dentro de estas poblaciones. Por eso es necesario que revaloremos este conocimiento y lo pongamos en la palestra para que nuestra población sepa que también existen plantas que pueden ayudar a curar nuestras enfermedades. Muchas gracias. Bueno, sin más, desde aquí, desde Atalaya, juntamente con el doctor Omar Trujillo, nosotros vamos a seguir trabajando por la salud intercultural. Nos despedimos brindándoles a ustedes un muy fuerte abrazo y pronto nos vemos en Lima. Adelante, doctor Alberto, doctora Roxana. Gracias, Jorge. Buen fin de semana. Yo creo que es muy importante poner en agenda nuestro libro verde. Sí, y qué hermoso es nuestro Perú, qué bonita cultura tenemos para poder aprovecharla. Así que hoy día hemos conocido mucho más sobre estas plantas. Doctora, aprovechemos de su tiempo porque se nos acaba el programa y queríamos precisar un poquito el tema del diagnóstico, ¿no? Porque mucha gente que tiene trastornos de memoria podría decir a dónde voy, cómo comienzo este primer eslabón, a dónde tendría que asistir y qué es lo que primero que se realiza clínicamente para el diagnóstico. En el diagnóstico, cuando tenemos la sospecha, usamos primero lo que se llaman pruebas de tamizaje, que son test muy simples, que demoran 5 minutos, 10 minutos como máximo en aplicar, donde se hacen algunas preguntas que ya están estandarizadas, que tienen que ver con la orientación, con la propia memoria. Se evalúa la memoria de corto plazo, inmediata, a través de repeticiones, el área del lenguaje, de la atención. Y cuando tenemos que esta prueba de tamizaje está alterada, o lo vemos dentro de valores que no son los esperados, entonces ya pasamos a una evaluación más exhaustiva. Excelente. Yo creo que está claro que no hay que tenerle miedo, al contrario, hay que ir prontamente en busca de un diagnóstico. Pero vamos al corte y ya volvemos con la parte final de Cuerpo Médico hablando de demencias. Pasó el tiempo realmente volando y tenemos ya aquí el honor de estar aquí en esta mesa la doctora Betty Minaico, que ella es directora general del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado, en donde estamos el día de hoy para hablar del tema de demencias. Doctora, muchas gracias por recibirnos en esta gran institución que hemos aprendido el día de hoy muchísimo.
Bienvenido, doctor Alberto Tejada, doctora Roxana Cáceres, para hablar de la salud mental y sobre todo del adulto mayor. Siempre las puertas estarán abiertas de la institución por mejorar la salud mental de todo nuestro país. Muchas gracias, doctora. Y yo quiero terminar, doctora, hablando sobre la parte emocional del familiar también, porque hemos abocado al adulto mayor. Claro, siempre es importante porque no tenemos que olvidarnos que el familiar de un adulto mayor que está con demencia también sufre y también puede requerir apoyo. Entonces es importante también. Y debe ser tratado. enfocarlo. Doctora Muralco, yo creo que aprovechemos su presencia en estos minutos finales, primero para hablar acerca de la política nacional que tenemos de tratamiento y cómo mitigamos el efecto de la salud mental a nivel nacional, porque este es el ente rector de la salud mental en todo el país. Los centros de salud comunitario. Hoy día hemos precisado que si alguien tiene pues alguna duda, un diagnóstico como el de demencia, tiene que ir al centro de salud comunitario y luego pues trabaja en equipo con el Instituto Nacional, ¿verdad? Así es. Desde el instituto estamos trabajando porque la población del adulto mayor cada vez la población es mucho mayor, ¿no? Y esto por los avances de la ciencia y por muchos otros factores más. Pero además también es una población que ha aumentado, pero su calidad de salud también es preocupante y desde el instituto estamos generando programas, conocimientos acerca de los cuidados, ¿no? Sobre todo en el nivel preventivo. Entonces, para las atenciones de salud mental pueden acudir en su misma comunidad a través de los centros de salud mental comunitaria. Porque esto es una red a nivel nacional que no solamente involucra al adulto mayor, sino todas las patologías. Pero nosotros en Cuerpo Médico tratamos por lo menos una vez por semana problemas de salud mental por la prevalencia tan grande, 20% de la población que padece y necesita ayuda y orientación. Y ahí le agradecemos la gentileza de ver todo este programa de red en la cual entran hasta los municipios en cartera, ¿verdad? Así es. Y yo les agradezco por sumarse en esta tarea de mejorar la salud mental del país y difundir, sobre todo para ayudar a la población adulto mayor en conservar su buena salud. Aquí nosotros estamos dispuestos. Damos asesoría técnica en todos los centros de salud mental comunitario, hospitales, en todos los lugares, pero deben de saber toda la población que ante algún cambio que ya está afectando la salud, el adulto mayor debe de acudir a los centros de salud mental comunitario de su propia comunidad. Doctora, nos ven mucho en provincia. 2 recomendaciones para todos los familiares que tienen adulto mayor. Así es. A ver, llapan runa simirimajpa, llaqta masikuna, taytakuna, mamakuna uyariwaychik. Okay. Panikuna, turikuna, qamkunapas uyariwaychik. Taytanchikunata allintam cuidasunchik. Wasinchikpikmi ñujanchikwan yuyayninchin yachanan. Amam sajinankichikchu sapallanta maylawpipas. Yuyaqninchija allin llamkan jaraqmi atisanman hina. Amam purichisinchik, puñuchisinchik, amam kuchuman sajisunchikchu kay aulan chikunata. Gracias, doctora Misalco. Gracias, doctora Ceballos. No hay tiempo para más. Muchas gracias por su sintonía. A nuestros amigos adultos mayores que nos están acompañando el día de hoy. Muchas gracias. Programa. Un abrazo para todos ustedes. No hay tiempo para más y ya nos conectamos con Conecta Perú. Hasta Cuídense. la próxima. Chao, chao. Chao.